Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pedro Ríos. Espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy vamos a ver, eh, digamos, un extracto del curso. El curso es bastante amplio y completo. Parte desde ver temas de habilidades blandas como negociación, liderazgo, así como ver todo el tema de planeamiento en una construcción civil, pero visto desde un enfoque de residente y supervisor de obra, ¿no? Ojo que cuando nosotros hablamos de un residente de obra, estamos hablando ya de una posición ejecutiva, ¿no? Es un jefe de obra, un gerente de obra, es un profesional ya de alto nivel, así como un jefe de supervisión es ya un profesional ejecutivo de alto nivel, que más allá de ver la parte técnica, debe enfocarse más en el negocio, en temas financieros, en temas de gestión. También el curso está compuesto por temas de control de costos, innovación tecnológica en la construcción, ¿no? Todas las novedades que tenemos hoy en día en el rubro, vamos a poder compartirlas en el curso a detalle, ¿no? El día de hoy en este webinar vamos a hacer eh, una sesión de desarrollo de plan de construcción, ¿no? Es un extracto del curso bastante interesante, espero sea de su agrado. Vamos comenzando, ¿no? Digamos que esta parte, que es el plan de construcción, está dividido en cuatro subpartes. En hacer la revisión del alcance contractual, que viene a ser en sí revisar el contrato y todos sus anexos y todas las implicancias que ello conlleva. Luego es ver la elaboración del presupuesto meta, ¿no? La importancia de tener una línea base de costos antes de comenzar con la obra, así como también un cronograma meta que nos permita tener una línea base para ir comparando el desarrollo del proyecto durante toda la ejecución. Y también vamos a ver un tema de cronograma de procura. Ojo que el plan de construcción es bastante amplio, ¿eh? Tenemos un plan de calidad, ¿no? Que es un componente importante, la elaboración de procedimientos, planes de punto de inspección y demás. También tenemos un plan de seguridad y medio ambiente importante a desarrollar. Y entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos cuatro planes, que básicamente son en realidad tres, ¿no? Alcance, costo y tiempo, ¿no? El cronograma meta y el cronograma de procura están bastante relacionados y definen en sí ambos la línea base de tiempo. Arrancamos con la revisión de los documentos contractuales. Además de leer el cuerpo del contrato, que es la principal herramienta de un residente de obra, de un jefe de proyectos, hay que revisar planos, hay que revisar especificaciones técnicas, memorias descriptivas, hay que revisar la ronda de consultas y respuestas, fotografías de la visita de la licitación. Y en el contrato, en el cuerpo del contrato, vamos a encontrar información relevante como la modalidad del contrato, el plazo de ejecución, el presupuesto, si es que es modalidad de suma alzada, precios unitarios, un EPC. Vamos a ver consideraciones de calidad, de seguridad. Vamos a ver también obligaciones y penalidades, ¿no? Ahora, esta revisión definitivamente no la puede hacer solamente el residente de obra, ¿no? O el jefe de proyectos. Recordemos que un proyecto tiene un organigrama, ¿no? En sí, toda empresa constructora tiene un organigrama típico, ¿no? Siempre tenemos una oficina principal donde está el gerente general, el gerente de operaciones, un jefe de seguridad corporativo, y en obra tenemos una organización liderada por el residente de obra o jefe de supervisión, que a su vez tiene todo un equipo, ¿no? Un equipo que ve la parte de administración y almacén, oficina técnica, que ve la parte de costos y el tema de ingeniería. Tenemos el área de producción y planeamiento que se encargan de ejecutar el proyecto en sí, la parte operativa, un área de calidad y un área de seguridad dentro de obra. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la revisión de todos los documentos contractuales y de paso comenzar a definir todo lo que corresponde al plan de construcción, que viene a ser definir la línea base de costos, la línea base del tiempo, tenemos que repartirnos la carga. Es muy importante revisar todo el alcance contractual. Y cuando yo hablo del alcance contractual, no solamente me refiero a leer el contrato. En sí, el alcance contractual
lo define el contrato, repito, y todos sus anexos. ¿Y cuáles son los anexos típicos de un contrato? Bueno, tenemos políticas, procedimientos, pero lo relevante son los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva. Y como parte de la licitación seguramente hubo una ronda de consultas y respuestas. Todo ello engloban el alcance contractual. Ahora, la recomendación que yo siempre doy es la siguiente, ¿no? La idea es poder repartir la carga en la revisión. Normalmente un jefe de proyectos o un gerente de operaciones junto con el residente de obra tienen la obligación de hacer la revisión del contrato y sus anexos, o sea, leer el cuerpo del contrato, para finalmente hacer un resumen y trasladarlo a un A3, ¿no? Un resumen A3 que, digamos, le permita al residente de obra y jefe de proyectos colocar lo más relevante para después compartirlo con el resto del equipo del proyecto, de la obra. Una vez que tenemos el A3 del contrato, nosotros podemos hacer un análisis FODA, que es un análisis contractual, y eso ya lo hacemos con todo el equipo de obra, nos va a permitir identificar oportunidades y riesgos para tomar acciones inmediatas, ¿no? Esa parte es importantísima, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando no tenemos mucha experiencia lo subestimamos, ¿no? Yo personalmente cuando comencé en el rubro de construcción como asistente de producción o ingeniero de producción, yo de frente me iba a revisar los planos, estructuras, normalmente ni siquiera revisaba arquitectura, no revisaba eléctricas, sanitarias. Lo primero que quería hacer ya era excavar, pedir concreto, encofrado, y nunca leía los contratos, ¿no? Nunca me preocupaba por eso, ¿no? A medida que ya uno va caminando en este rubro, uno se da cuenta pues que el alcance contractual lo define todo, ¿no? Hay que revisar el contrato, las letras chiquitas. Entonces el punto de partida, y nosotros como ya gerentes, residentes de obra, jefes de supervisión, tenemos la obligación de revisar el contrato en primer lugar. Es lo más importante. Hay que ver cuáles son los riesgos contractuales que tenemos para poder gestionar correctamente el proyecto y liderar a la vez a su equipo, ¿no? Al equipo de obra, ¿no? Entonces el supervisor de control de gestión, que es básicamente el que ve costos de oficina técnica, tiene que revisar el presupuesto contractual, tiene que revisar inclusiones y exclusiones de la propuesta, revisar la ronda de consultas y respuestas. El área de producción tiene que revisar detalladamente todos los planos de especialidades, hacer una compatibilización de las distintas especialidades eléctricas, sanitarias, gas, mecánicas, y comenzar a elaborar los RFIs, ¿no? Comenzar a elaborar las consultas a los especialistas para poder limpiar la ingeniería, limpiar la cancha y poder ejecutar el proyecto correctamente. El área de calidad debe hacer una revisión detallada de la memoria descriptiva y especificaciones técnicas para poder elaborar el plan de calidad y para poder elaborar también los procedimientos y el plan de puntos de inspección en conjunto con el área de producción. El supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente debe revisar detalladamente los requisitos contractuales de seguridad, de ingreso de personal, todas las normas y especificaciones referentes a seguridad y medio ambiente para elaborar el plan de seguridad y medio ambiente, elaborar las matrices C/C, ¿no? De identificación de peligros y evaluación de riesgos controlados, para que finalmente podamos iniciar la obra correctamente y sin interrupciones, ¿no? Es importante siempre, antes de empezar cualquier cosa, bueno, sentarse a planificar, a revisar los detalles. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es lo que vamos a compartir hoy en este webinar. Entonces, vamos a revisar este esquema, ¿no? Que es lo que normalmente se da cuando una constructora gana una obra, ¿no? Es el proceso de adjudicación de un proyecto normalmente es así. A la constructora le invitan a participar de un concurso. Hay que hacer lectura de bases de licitación, hay que hacer una visita de campo y leer o revisar un modelo de contrato. Entonces, aquí ya entra a tallar el tema del contrato. Luego se hace una presentación y absolución de consultas. Luego de ello viene una presentación de las propuestas con inclusiones y exclusiones, que es mi presupuesto, mi cotización. Luego se evalúan las propuestas y digamos que el cliente hace el otorgamiento de la buena pro a la constructora que mejor propuesta técnico-económica ha presentado. Y aquí es donde la constructora con el cliente negocian las cláusulas del contrato, ¿no? La idea es que
el contrato sea justo. Entonces, toca pues revisar el modelo de contrato que está aquí en esta etapa. Una vez que termina la negociación, se firma el contrato y arranca la obra. ¿Eso qué significa? Que la gestión contractual inicia mucho antes de que inicie la obra. Esa parte es muy importante. Una vez que ganamos la obra y el contrato se firma, el gerente de operaciones y el residente de obra tienen que hacer una revisión del contrato y hacer un resumen, ¿no? En lo que es generalidades, normalmente va pues el cliente, tipo de contrato, ubicación, el monto del contrato, los plazos, cláusulas del contrato referente al plazo, qué garantías tenemos, cartas fianzas, cuáles son los requisitos de devolución, procedimientos de ampliación de plazo, de adicionales. Entonces, hacemos un resumen tal que en dos A3, ¿ya? Que en dos impresiones A3 quepa todo lo importante del contrato. El residente de obra obviamente tiene que saberse pues de memoria el contrato y cuando quiera consultar algo va a la cláusula específica. Imagínate que un contrato tenga 100 páginas. Entonces es imposible que una sola persona se lea un contrato, se revise todos los planos, se lea todas las especificaciones técnicas, memoria descriptivas, que planifique, que haga metrados, que haga pedidos, que coordine. Es imposible. Por eso es que el residente de obra debe dar prioridad al tema de lectura del contrato, elaboración de la 3, para compartirlo con su equipo, con el ingeniero de producción, de costos, con el ingeniero de calidad, de seguridad. Ahora, luego de la elaboración del reporte A3 contractual, viene una sesión muy interesante que es la sesión de análisis contractual, que tiene como input el A3 que ya hemos revisado, y lo que tenemos que hacer es un FODA del proyecto, un FODA de la empresa de cara al contrato que acabamos de ganar y que vamos a ejecutar. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de Lima que solamente se ha dedicado a hacer edificios en Lima y gana una obra en Iquitos. Entonces, hacer unas oficinas para la refinería de Petroperú. Yo no tengo experiencia como empresa trabajando en Iquitos, pero ya gané la obra, ya gané el contrato. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? Bueno, tengo buenos profesionales, buena gestión, buenos procedimientos. Mis debilidades, nunca he trabajado en Iquitos. No conocemos el clima, no conocemos la gente, no tenemos subcontratistas de la zona. Entonces, ahí comenzamos a ver fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces comenzamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades de cara al contrato que acabamos de ganar, ojo. Cuáles son nuestras oportunidades y amenazas. Y pasamos a elaborar una matriz de riesgos y oportunidades. Analizamos pues cuáles son los principales riesgos y oportunidades, colocamos, asignamos responsables y comenzamos a armar un plan de respuesta que nos va a permitir abordar de una mejor manera este contrato. Por ejemplo, el tema de Iquitos, ¿no? No tenemos experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, contratar a un profesional que nos asesore y que sea un experto ejecutando obras en Iquitos. Entonces, contratamos a este asesor externo, nos va a costar, pero con eso mitigamos ese riesgo, ¿no? Esa es la importancia, pues, de hacer esta revisión del contrato, del alcance y determinar estos pasos importantes. Digamos que esto es un extracto, ¿no? Esto lo vamos a ver bastante a profundidad en el curso. Espero que todos ustedes puedan participar de él. Y esto de que estoy mostrando en este momento, pues es un pincelazo de lo que vamos a ver en el curso. Luego tocará hacer el presupuesto meta. Ahora, nuevamente, ¿no? Elaborar el presupuesto meta no parte pues cuando inicia la obra, parte mucho antes. Y acá paso a explicar, ¿no? Nosotros tenemos una invitación, ¿no? Ya lo hemos visto, hay que hacer una visita de terreno, hay que definir una metodología constructiva, estrategias de propuesta, revisión de bases, vienen las preguntas y respuestas, se prepara el presupuesto, ¿no? Tenemos una lista de partidas, tenemos metrados, análisis de precios unitarios, costo directo por partida, analizamos pues materiales, mano de obra, equipos, definimos los precios unitarios, ya tenemos el costo directo. Por otro lado, la planificación, ¿no? Hay que ver el cronograma de la obra, ver cuánto va a durar, cuál es el plazo para definir los gastos generales y los costos fijos. Entonces, la planificación de la obra, ¿qué requiere? Un organigrama de obra, una estrategia de la propuesta, cuantificación de riesgos, organización de la empresa y garantías, ¿no?
Aquí comenzamos a definir cuál es el personal y el equipamiento necesario para definir los gastos generales. Hay que ver un tema de imprevistos. Tenemos gastos de oficina principal, costos de garantía que me dan los gastos generales o indirectos, ¿no? Entonces, yo tengo el presupuesto y se lo presento a mi cliente y gano el contrato, como lo que hemos visto hace un momento. Ahora, el presupuesto oferta, ¿qué contiene? Tiene un resumen del presupuesto, tiene un presupuesto detallado, que es análisis de precios unitarios y presupuesto de compuesto. Tenemos gastos generales, tenemos un cronograma valorizado, un flujo de caja, consideraciones y exclusiones. Ahora, nosotros una vez que ganamos la obra, tenemos que revisar ese presupuesto. ¿Por qué tenemos que revisar un presupuesto si lo ha elaborado el área de licitaciones que cuenta con excelentes profesionales? Y yo respondo, ¿no? Digo, oye, está bien, tenemos excelentes profesionales en el área de licitaciones, pero ¿cuántas licitaciones vemos a la vez? ¿20, 30 licitaciones a la vez? Más o menos, ¿no? De las 20, 30 licitaciones, ¿cuántas ganamos? Una. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que metrar, hacer análisis de precios unitarios, cronograma y demás para 20 obras para que finalmente yo solo gane una. ¿Eso qué significa? Que por más buenos profesionales que sean, se pueden equivocar, es muy probable que se equivoquen. Entonces, una vez que ya ganaron la obra, lo que toca al equipo de obra, que solamente ve una obra, es revisar el presupuesto, ¿no? Y validarlo, en otras palabras, ¿no? Entonces, tenemos un estudio de presupuesto oferta, que es con el que se ganó, con el que me adjudicaron el proyecto. Yo lo que tengo que hacer es hacer mi planificación de obra, que es el cronograma meta o la línea base nuevamente. Tengo que hacer un análisis de brechas, que ahora les voy a explicar en qué consiste. Tengo que hacer un análisis de riesgos, ¿no? ¿Y qué riesgos puedo tener? Oye, tengo que hacer en mi obra 5 sótanos y tengo de vecino a una casa de quincha y de adobe, que si yo comienzo a excavar se va a rajar. Entonces eso es un riesgo, ¿no? Que me va a repercutir un costo. Tengo un riesgo social, ¿no? El sindicato, vamos a trabajar en el Callao, vamos a trabajar en Arequipa, en Cusco, Iquitos. O sea, tengo un riesgo climatológico, o sea, los riesgos vienen de distintas formas y la idea es cuantificar el riesgo y tomar medidas preventivas. Finalmente, tengo yo el presupuesto línea base o meta, o el presupuesto meta, ¿no? Luego de hacer todos estos pasos que yo menciono. Entonces, ¿cuáles son los inputs que yo necesito para elaborar el presupuesto meta? Necesito el cronograma meta de obra, que es lo que realmente voy a ejecutar. Aquí yo voy a determinar un histograma de mano de obra, un histograma de equipos menores, un histograma de equipos mayores, histograma del staff de obra, de dirección, y todo ello me va a permitir poder cuantificar los costos directos e indirectos. La revisión del costo directo básicamente es revisar los metrados de estructuras, arquitecturas, actualizar tarifas, ¿no? La hora hombre del operario, oficial y ayudante, ¿en cuánto está? Hay que revisar tarifas de materiales, acero, concreto, cemento. Cotización de subcontratistas, también tenemos que actualizar eso. Y si vamos a ejecutar por casa, revisar y actualizar los rendimientos de mano de obra, ver los desperdicios de los materiales de concreto, acero, enchape, y así, digamos, y la revisión del costo indirecto es revisar el sueldo del staff, equipos menores, viáticos, gastos generales, contingencias. Todo eso me va a permitir a mí desarrollar el análisis de brechas, ¿no? A veces tenemos pues errores en los metrados, la gente, repito, de licitaciones ve 20 horas a la vez, se pueden equivocar en metrar, sí, claro, es probable, esperemos pues que así como se equivocan para arriba, se pueden equivocar para abajo. Entonces, hacemos esa revisión y tenemos pues ya el presupuesto meta, ¿ok? Pero para hacer el presupuesto meta no solamente basta con eso, hay que hacer más análisis. Y aquí en el curso vamos a ir desarrollando ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es eficiencia? ¿Qué cosa es eficacia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un plan de fases o partidas de control? ¿Qué es un diagrama de Pareto, ¿no? Son respuestas que vamos a ir respondiendo en el curso y que nos van a ayudar muchísimo en poder hacer una revisión de un presupuesto meta, ¿no? Vamos pasando a responder estas preguntas y a detalle ya en el curso, los que puedan participar de él, encantadísimos. Eficiencia tiene que ver con
el óptimo uso de los recursos, ¿no? Es decir, costos. Eficacia es alcanzar la meta, es decir, cumplir con el plazo. La diferencia es que uno es costo y el otro es plazo. El plan de fases o partidas de control, digamos que son cuentas contables, entre comillas, que nosotros nos ponemos como meta para el control de costos. Y un diagrama de Pareto, bueno, es el diagrama 80-20, que prioriza lo importante para no perder el ojo en cosas que no tienen realmente valor. Ahora vamos a ver, este es un ejemplo de partidas de control. Yo, por ejemplo, tengo la partida de cero, de encofrado y de concreto. Son cuentas o partidas de control que me van a permitir controlar los costos de mi obra. Pero aquí yo puedo visualizar 15 partidas de control. Pero partidas presupuestales pueden ser 200, 500, 1000. Yo puedo tener muchas partidas, ¿no? De encofrado de columnas o concreto en columnas, concreto en placas, concreto en vigas, concreto en zapatas, cimientos. Yo tengo solo una cuenta para hacer mi control de costos. Y esto es un punto de partida importante. Vamos a hacer un ejemplo de una revisión rápida de un presupuesto, ¿no? Aquí tenemos un presupuesto de 5 millones de soles. Aquí podemos ver un resumen de las partidas, ¿no? Tenemos obras preliminares, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, y tenemos gastos generales, utilidad y un descuento comercial, y tengo pues el margen sobre la venta es de 3.55%. Este es mi presupuesto venta, lo que el cliente me va a pagar. Hagamos una revisión. Vamos a ver la incidencia por rubros. ¿Cuáles son los rubros con los que trabajamos en construcción? Son mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a presupuestar. Y la idea es enfocarnos en lo importante. Hay que hacer Pareto. Aquí vemos pues que el 15% es mano de obra. Significa que todo lo voy a subcontratar en su mayoría. Un 22% se está en materiales. Un 3% en equipos. Significa que en equipos no me tengo que preocupar mucho. Y un 60% en subcontratos. ¿Eso qué significa? Que si yo le meto mucho ojo en los subcontratos, voy a tener controlado el 60% de los costos de la obra. Ahora la idea es hacer un análisis por cada uno de estos rubros y hacer Pareto también. Aquí estamos haciendo un Pareto para las partidas de control. Entonces, por partida de control, yo lo ordeno de mayor a menor. Me doy cuenta pues que la plata está en las partidas de micropilotes, concreto, instalaciones eléctricas y obras provisionales. Acero, encofrado, instalaciones sanitarias. Entonces, hasta esta partida de piso laminado yo tengo el 80% del presupuesto. O sea, he revisado menos de la mitad del total de partidas, pero yo tengo controlado casi el 80% del presupuesto. Entonces, estas son las partidas en las que yo me tengo que enfocar. En las que menos me tengo que enfocar es, por ejemplo, en la carpintería de melamine, que es un 0.12% de mi presupuesto total. O sea, no significa que no lo tenga que revisar, pero más me tengo que enfocar en lo importante. Aquí está. Vamos a hacer Pareto por materiales. ¿Cuáles son los materiales más incidentes? Nuevamente, ¿no? Miren, si se dan cuenta, menos de la mitad, yo ya tengo aquí el 80% del costo de todos los materiales. Y si se dan cuenta, de esta cantidad, solamente 2 ya me tienen el 63% del costo total de materiales. Es decir, concreto y acero corrugado. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que matar por negociar correctamente con mi proveedor de fierro un buen precio. ¿Por qué? Porque el 25% de todos mis materiales es el fierro. Si yo no negocio bien, pues pierdo plata. ¿Me entienden? Y tengo que negociar también ferozmente el tema del concreto premezclado. Tratar pues de sacar el mejor precio posible, negociar con varios proveedores y sacar el mejor precio posible, porque la suma de ambos me da el 63% de los materiales. ¿63% de cuánto? Del 22% de todo el proyecto. ¿Entienden? Es bastante incidente. Entonces aquí hay que matar pues con los proveedores para sacar buen precio. ¿Ok? Hay que hacer también un Pareto de materiales. No, perdón, eso ya lo vimos. Un Pareto de servicios, que son los subcontratos. Aquí vamos a ver cuáles son los subcontratos más incidentes, ¿no?
Tenemos el subcontrato de micropilotes, que tiene un 20% del 60%. Entonces, estamos hablando del 12% de todo el presupuesto de la obra está en ese subcontrato de micropilotes. ¿Eso qué significa? Que nuevamente, pues, tenemos que pelear con uñas y dientes, hacer un buen comparativo, homologar a los proveedores, negociar correctamente esta lista que está aquí. Empezamos por los micropilotes, las instalaciones eléctricas también representan un 17%. Entonces, estas son las partidas que yo tengo que enfocarme bastante para negociar correctamente, porque aquí está la plata, ¿no? del proyecto. Entonces, rápidamente hemos podido ver lo que normalmente se ve en una revisión contractual. Ya hemos visto, pues, el presupuesto meta, cómo es que se revisa, haciendo Pareto. Obviamente a detalle lo vamos a ver en el curso, pero estamos viendo una vista rápida, ¿no? Ahora vamos a ver, pues, cómo elaborar un cronograma meta de obra. Es importante tener la parte conceptual súper clara, ¿no? Nosotros normalmente, cuando hablamos de un cronograma de obra, dice de frente, oye, sí, MS Project, Primavera P6, pero recuerden de que son softwares, son programas de computadoras que nos van a permitir hacer las cosas mejor, más rápido, pero necesitamos conceptualmente tener las cosas claras. Un residente de obra, un jefe de supervisión que no tenga claros los conceptos, difícilmente va a poder gestionar bien sus proyectos. Entonces, en el curso vamos a poder explicar a detalle, pues, todos los conceptos de línea de ruta crítica, de actividades, cómo vamos a poder calcular o secuenciar las actividades, vamos a poder ver física de producción. En este esquema vemos un método sucesivo de construcción, o el tradicional, ¿no? Donde, digamos, tenemos M unidades de producción. En este ejemplo podemos ver de repente 6 unidades de producción y podemos ver 4 grupos de procesos. Cada colorcito es un grupo de proceso diferente. Y normalmente, antiguamente, pues, digamos que el proceso 1 es excavación de zanjas, ¿no? Entonces los obreros excavaban la zanja. El proceso 2 es colocación de acero. Los mismos obreros colocaban acero. El proceso 3 es encofrado. Ellos mismos encofraban. Y el cuarto proceso, digamos que es concreto en cimientos, ¿no? Entonces, yo me iba de la unidad de producción 1, digamos que es una casa, a la casa 2. Entonces, la misma persona, que digamos una cuadrilla de 4 personas, pasaban de proceso en proceso y de unidad de producción en unidad de producción. De la casa 1 me iba a la casa 2 y así sucesivamente. Aquí el consumo de recursos era, digamos, bajo, ¿no? 4 personas, pero el plazo era bastante largo, ¿no? Digamos, si nos vamos al otro extremo, queremos hacer todo en paralelo. Quiero ejecutar, pues, las 6 casas en paralelo, voy a necesitar mucha más gente, ¿no? Si antes tenía 4 personas por casa, que iban de casa en casa, aquí tendría que tener 4 por 6, 24 personas en paralelo, y el plazo sería bastante corto, pero el consumo de recursos sería altísimo, ¿no? Esto es algo imaginario, ¿no? Algo utópico. En la práctica nosotros tenemos que definir tanto el tema presupuestal como el tema de cronogramas y ruta crítica en base a lo que le llaman el recurso crítico, ¿no? Y a veces nosotros no es que podamos tener recursos ilimitados en nuestros proyectos. Tenemos ya de partida recursos limitados y ciertas restricciones. Por poner un ejemplo, en un edificio de Lima, yo no puedo, pues, vaciar 2.000 metros cúbicos de concreto, ¿no? Porque necesitaría, pues, de repente 10 bombas en paralelo, 80 mixer actuando en paralelo 24/7 y eso no es posible. Entonces es importante, además de ver los tiempos tecnológicos, definir también cuáles son los recursos críticos que me van a permitir definir el cronograma de mi obra. Aquí vamos a hacer un ejemplo de barras Gantt con 4 viviendas, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos en MS Project y trabajamos también en Primavera P6 con barras Gantt. Definimos una ruta crítica y digamos que acá tenemos un ejemplo de 4 viviendas que tienen proceso de cimentación, muros, tenemos la losa y tenemos los acabados. ¿Ok?
Esa es una forma de representación, ¿no? En la cuadrilla que termina la cimentación, pasa la vivienda 2 a hacer la cimentación, pasa la vivienda 3 y se forman cuadrillas especializadas. Esa es una forma de ver un cronograma. Otra forma de verlo es así, con líneas de balance, ciclogramas o tiempo camino también le llaman, ¿no? Que es una herramienta que yo les voy a enseñar en el curso a utilizar, que me permite ver de forma gráfica lo mismo, ¿no? Yo tengo 4 casas, 4 unidades de producción, y aquí en el eje horizontal tengo el tiempo, y cada una de estas líneas representa un proceso. Y aquí podemos ver que todos los procesos no tienen la misma velocidad, es decir, no tienen la misma pendiente. Y eso es algo que también vamos a ver en el curso, ¿no? Yo les voy a explicar temas de física de producción, vamos a ver mucho Lean Construction, Last Planner, que nos va a permitir entender estos temas, ¿no? Que es la técnica de la línea de balance, ¿no? Nosotros siempre manejamos esta formulita, ¿no? Que tau es igual a n-1 por k más la sumatoria de tiempos tecnológicos. Vamos a definir correctamente la normal tecnológica para poder secuenciar todas las actividades predecesoras. Vamos a identificar tiempos tecnológicos propios y naturales de cada proceso, de cada proyecto, para poder determinar de forma matemática el cronograma de una obra. Entonces el tiempo está definido como m más n-1 por k, que es el módulo de ciclicidad más la sumatoria de tiempos tecnológicos, donde m es la cantidad de unidades de producción o sectores y n es la cantidad de grupos de procesos. Eso lo vamos a ver también a detalle en el curso, porque vamos a definir lo que se llama pues la teoría de la cadena o trenes de trabajo. Ahora, no todos los procesos tienen siempre la misma velocidad, ¿no? Y dependiendo de eso tenemos pues la duración o plazo de un proyecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el proceso 1 tiene una velocidad de una unidad de producción por día. El proceso 2 se demora 2 días por unidad de producción. Yo les voy a enseñar a nivelar, a realizar nivelación rítmica para que los plazos de los proyectos se acorten utilizando la metodología de la cadena. Aquí, por ejemplo, tenemos el proceso 2 que se demora 2 días. Un ejemplo concreto, un muro de ladrillo rojo. Nosotros sabemos por norma que no podemos asentar más de 1,5 metros en una jornada de trabajo de ladrillo rojo porque el mortero falla por aplastamiento. Tengo que asentar primero 1,5 metros y al día siguiente completar la altura. Entonces, digamos que me demoro 2 días para hacer un muro de 2,40 metros de ladrillo rojo. Entonces, eso es por poner un ejemplo. Ejemplos de estos hay varios. Y eso no me va entonces me va a permitir ir en teoría más lento, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos nivelación rítmica, miren, yo me voy aquí en plazo, es bastante extenso porque hay, digamos, procesos con distintos módulos de ciclicidad, pero la idea es balancear los procesos, que todos tengan la misma velocidad por unidad de producción y me va a permitir acortar el plazo. Eso sí, incrementando recursos y trabajando de forma inteligente y creativa. Por ejemplo, miren, yo tengo una cuadrilla que es la línea roja continua, que de la línea, de la unidad de producción 1, que se demora 2 días, pasa a la unidad de producción 3. Termina después de 2 días la unidad de producción 3, pasa a la unidad de producción 5. Luego de la unidad de producción 5 pasa a la unidad de producción 7. O sea, se demora 2 días por unidad de producción, sí, pero tengo 2 cuadrillas que trabajan de forma alternada. Y este proceso que se demoraba 3 días por unidad de producción, pongo 3 cuadrillas que van una sí, 2 no, una sí, 2 no. Y de esa forma yo optimizo el plazo y hago también que genero cuadrillas especializadas que todos los días hagan el mismo metrado. Ahora hay proyectos distintos, ¿no? Por ejemplo, una carretera dentro de 100 metros lineales tiene distintos volúmenes de corte y relleno, tiene distintos volúmenes de base granular. Entonces, no necesariamente en una misma unidad de producción todos los procesos van a tener la misma cantidad de metrados. Entonces, en la práctica vamos a ver que nuestra obra se comporta de esta forma, de esta manera como se ven aquí las líneas de balance. La idea es poder identificar también cruces. Cuando las líneas se cruzan, significa que los procesos se cruzan y se generan absurdos, ¿no? Es como
como decir, oye, me pongo los zapatos y después las medias. No se puede. Primero tengo que ponerme las medias, después los zapatos. Primero tengo que excavar para después hacer la colocación de acero en cimientos. Entonces, cuando se intersectan las líneas, significa que esta cuadrilla de colocación de acero va a tener que parar y esperar que la otra cuadrilla, que es más lenta, termine de hacer la zanja. Eso lo podemos identificar con las líneas de balance con anticipación para postergar el inicio de la siguiente actividad y así evitar paras por stand-by. Finalmente vamos a ver el tema del cronograma de procura. El cronograma de procura tiene componentes más que todo administrativas, ¿no? El cronograma meta que hemos visto hace un momento es, digamos, 100% ingeniería, matemáticas, ¿no? Metrados, rendimientos, tiempos tecnológicos. El cronograma de procura es un complemento. ¿En qué consiste la elaboración de un cronograma de procura? Oye, yo, imagínate, hoy día estamos jueves. El lunes quiero comenzar a trabajar las instalaciones eléctricas. Oye, Pedro, pero las instalaciones eléctricas las vamos a subcontratar. Ya, por favor, entonces, coticemos rápidamente para adjudicar el contrato y el lunes empezar a trabajar con la empresa ganadora. Entonces, si yo hoy día que es jueves, me pongo en contacto con 3, 4 empresas subcontratistas para que me coticen las instalaciones eléctricas de mi obra, yo le tengo que enviar los planos, ellos tienen que pasar algunos días para que ellos revisen, me hagan consultas y otro tanto de días más para que me envíen su presupuesto. Luego yo tengo que hacer un cuadro comparativo. Ahora el cuadro comparativo tiene que estar, digamos, bien estructurado para poder comparar papas con papas y no papas con camotes. Una vez que elijo al ganador, este proveedor tiene que estar homologado para la empresa. Las empresas grandes trabajan con un ERP, ya sea SAP o S10. Se tiene que ingresar el subcontrato en el software, en el ERP, en el módulo de gerencia. Se tiene que emitir la orden de compra. Ahora, la orden de compra, dependiendo del monto, requiere de varias validaciones, ¿no? Aprobación del residente de obra, aprobación del gerente de logística, aprobación del gerente de operaciones, dependiendo de cada empresa, cómo se organice. Una vez que yo le mando la orden de compra a la empresa ganadora de instalaciones eléctricas, me tiene que firmar un contrato. Tiene que revisar el contrato, tiene que estar de acuerdo, se tiene que firmar un contrato con un cronograma. Ahora, una vez que ya, digamos, se firmó el contrato, ¿ustedes creen que va a poder entrar al día siguiente a trabajar el personal obrero? No, tiene que pasar examen médico. A veces hay gente que está con sobrepeso o tiene algún tema de salud, no pasa el examen médico, está no apto. Tienen que ingresarlo a la planilla, tienen que pasar la charla de inducción de seguridad, tienen que emitir el SCTR, tienen que pasar, o sea, en resumen, muchachos, para no hacerla más larga, el subcontratista tiene que presentar su plan de calidad, su plan de seguridad, etcétera. Entonces, en resumen, para que una actividad de inicio no es tan fácil como a veces uno piensa. Hay procesos burocráticos, administrativos, que son necesarios y que se requieren, en toda organización se requiere planificar con anticipación. Entonces, lo que les muestro aquí es un resumen del cronograma de procura. Aquí tengo, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Dice muros de ladrillo, revoques enlucidos, cielo raso, falso tarrajeo, zócalos, etcétera, ¿no? Y estoy hablando de subcontratistas, ¿no? Estas son las partidas que yo voy a subcontratar. Pero también hay materiales que tengo que comprar y tiene que pasar el mismo proceso, tengo que cotizar y hay materiales que son de importación, imagínate, ¿no? Si yo en mi cronograma meta que elaboro aquí en barras Gantt, si yo en mi cronograma meta coloco que el lunes voy a comenzar, es falso, pues no se va a cumplir. Entonces mi línea base de tiempo tiene que ser confiable. Por eso es que este es un complemento del cronograma meta, porque nos va a permitir pisar tierra, nos va a permitir tener un cronograma de obra realista, con todas las consideraciones, pues, de examen médico. Imagínense que voy a trabajar en una mina.
tiene que pasar 3 días de charlas de seguridad, tiene que presentar una serie de requisitos, antecedentes policiales, penales, para que puedan validar su ingreso, emitir un photocheck. Entonces, si nosotros no somos conscientes y no de forma ordenada planificamos la procura del subcontratista, de los materiales, simplemente nuestro cronograma de obra no se va a cumplir. Por más bueno que esté hecho, oye, pero yo he metrado, he puesto rendimientos, he hecho pues con línea de balance, está todo perfecto, sí, pero no se va a cumplir porque tus consideraciones, tus previsiones no son correctas. Hay todo un proceso administrativo que tenemos que considerar para que una obra pueda dar inicio. ¿Ok? Bueno, hasta aquí está la presentación. Voy a pasar a compartir cierta información que he preparado aquí en Excel referente al presupuesto. Ya, miren, este es un resumen de un presupuesto que normalmente lo arroja el programa S10. Además de tener yo, el S10 me puede exportar los análisis de precios unitarios, me permite visualizar un presupuesto por partidas presupuestales. Estas partidas presupuestales de concreto armado, de instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, me permiten finalmente tener un monto total. Y cuando hemos visto la revisión del presupuesto, hemos visto que hay que hacer Pareto, ¿no? Entonces hacemos Pareto por partidas de control. Pero fíjense cuántas partidas tenemos acá. Tenemos, mira, más de 1000, 2200 eléctricas, sanitarias. Entonces la idea es poder ordenarnos para poder rápidamente hacer una revisión presupuestal. Acá tenemos una obra de 22 millones de soles. Esta es una forma de verlo, por partidas presupuestales. La idea es ordenarlo por partidas de control y hacer Pareto para enfocarnos en lo importante, recuerden. El mismo presupuesto yo lo puedo exportar del S10, pero por recursos. ¿A qué me refiero por recursos o por rubros? Acá tengo mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Por recursos también yo lo puedo filtrar, ¿no? Puedo filtrar todo lo que es acero y fijarme, pues, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver. Este es el mismo presupuesto de 22 millones, pero visto por recurso. Aquí ya no vemos partidas presupuestales, no vemos pues encofrado, vemos total de operarios, total y está por hora hombre, está por precio, tenemos el presupuesto total. Si yo sumo todo esto, fíjense, me va a dar 22 millones. Ahora si yo lo filtro por plata, vamos a filtrarlo, vamos a ver qué cosa es lo importante. Entonces, si ven, aquí yo estoy sumando, yo tengo 1.800.000 soles en acero corrugado. Acá está. De los 22 millones de soles tengo casi el 10% en acero. ¿Eso qué significa? Que me tengo que pelear pues con los proveedores y sacar el mejor precio. Esto es acero. ¿Qué es lo siguiente costoso? Mira, tengo 1.800.000 soles en subcontrato de ladrillo sílico calcáreo. Entonces, con los subcontratistas que me coticen, pues yo tengo que ser muy fino y ajustar bien, porque acá tengo 1.800.000 de los 22 millones de obra. Y luego tengo acá en operario, que es básicamente cuando yo lo ejecuto por casa, ¿no? Tengo casi 3 millones de soles en mano de obra. Y luego viene un subcontrato de aluminio y vidrios, ¿no? Entonces, aquí tengo 1 millón de soles. Esto es un subcontrato que tengo que poner bastante atención. A veces nosotros cuando no nos ordenamos, no utilizamos estas herramientas que yo les voy a enseñar a detalle en el curso, nos perdemos en lo importante, pues, ¿no? A veces nos perdemos, no sé, pues, oye, mira, la caseta de fabricada está muy cara, ¿no? 1.500 soles, oye, ya, pues, pero tienes presupuestado 1.200. No, pero me tienes que calzar con los 1.200. Cotízame con otro proveedor y perdemos el tiempo en las cosas que realmente no son importantes. Por 300 soles descuidamos una negociación de 1.800.000 soles. ¿Me entienden? Ahora vamos a ver rápidamente un ejercicio de cómo es que se elabora un cronograma meta. ¿Ya? Normalmente, vamos a hacer un ejemplo aquí súper práctico. Digamos que la obra tiene un plazo de ejecución contractual de 3 meses, que son 64 días útiles. ¿Ya? ¿Eso qué significa?
que yo tengo 64 días útiles para entregar el proyecto y no ser penalizado. Ya. Ahora, yo lo pongo así, ¿no? Yo tengo 5 días para preoperativos, que es una semana en días calendarios. En una semana yo tengo que ver de que la gente pase examen médico, charla de inducción, antecedentes, y que se pueda listar para entrar la próxima semana. Acuérdense del cronograma de procura. Nadie puede entrar de un día para otro. Luego aquí lo que pongo entre signos de interrogación es el tiempo. El tiempo lo voy a calcular matemáticamente. Ahora les voy a mostrar cómo. Y luego, digamos, pues ya la parte final le pongo 3 días para pruebas, hay una entrega inicial, levantamiento de observaciones, la entrega final. Entonces yo tengo un pre y un post a la parte operativa, que es la ejecución en sí. Vamos a utilizar la formulita que hemos visto ahí hoy, rápidamente, de repente no lo han visto tan bien. Entonces yo tengo resto, pues, ¿no? 64 menos 5 menos 9 menos 10 me da 49 días útiles. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 49 días útiles para ejecutar la obra, la parte operativa, lo que cuenta en realidad. Yo ejecuto la obra aquí. No cuenta pues una semana de preoperativos o una semana de pruebas, de levantamiento de observaciones y entrega. Entonces, yo tengo menos de 64 días, tengo menos de 3 meses para ejecutar la obra, porque tengo pre y un post. Tengo 49 días útiles. Entonces, ese es mi input. Yo tengo una fórmula que se las mostré hace un rato, que es el tiempo o duración de la parte operativa es igual a M más N menos 1, más la sumatoria de tiempos técnicos, donde M es la cantidad de unidades de producción o sectores, y N es la cantidad de procesos. ¿Cómo lo calculamos? Ahora les voy a mostrar. Yo tengo 49 días, que es dato. ¿Qué es lo que tengo que calcular? M, ¿en cuántos sectores voy a partir mi obra? Y a partir de ahí voy a tener pues un histograma de mano de obra y demás. N es la cantidad de procesos. Ahora, ¿de dónde yo saco los procesos? Obviamente hay que revisar el contrato, hay que revisar los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, ronda de consultas, todo lo que ya les expliqué hace un momento. Una vez que conocen el alcance contractual, recién pueden diseñar la normal tecnológica. Y la normal tecnológica no es otra cosa que secuenciar actividades para una unidad de producción. Una. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, esta es una partida de control para una obra de la refinería de Talara, de Petroperú. Y vamos a hacer una actividad, digamos que la obra es solamente ductos de HVAC, de aire acondicionado. Entonces, aquí yo tengo una serie de actividades, ¿no? Es fabricación de soportería, armado de ductos, aislamiento térmico, montaje de ductos, enchaquetado. Entonces, yo tengo una serie de actividades que me dicen para una unidad de producción, o sea, un tramo es como que un cuartito, ¿ya? Un cuartito, ¿y cuánto de trabajo tengo ahí? El día 1, pues hago la recepción de materiales. El día 2, fabricación de ductos y fabricación e instalación de soporterías. De ahí el día 4, armado de ductos. El día 5, aislamiento térmico. Y así sucesivamente hasta la última actividad, que es liberación final de la instalación de ductos y pruebas de hermeticidad de ductos, que son en el día 14. ¿Eso qué significa? Que para una unidad de producción yo me demoro 14 días útiles para una unidad de producción, un sector. ¿Cuántos sectores voy a tener? Es lo que yo tengo que calcular. Entonces, volviendo aquí, perdón, tengo este dato que viene de la normal tecnológica, y la normal tecnológica, ¿cómo la armo? Revisando el alcance contractual, que es el contrato, el cuerpo del contrato, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, planos, ronda de consultas y respuestas, fotografías de la visita de obra, bases de licitación, etc. Conozco el alcance contractual, armo la normal tecnológica. Con la normal tecnológica determino que yo por una unidad de producción necesito 14 días útiles. Tengo como otro dato el plazo, que son 49 días útiles. Entonces me falta calcular la cantidad de unidades de producción. Aplico la fórmula que está acá y me sale que yo necesito trabajar con 36 unidades de producción. Eso significa que tengo que toda mi obra sectorizarla en 36. Aquí yo tengo, digamos, 3 edificios o 3 plantas. Yo tengo que sectorizar de manera que me dé los 36 sectores, ¿no? Acá tengo el sector 1, 2, 3, y en cada sector yo tengo esa actividad que me voy a demorar 14 días. Sector 1, el sector 2, el sector 3, el sector 32, el sector 36.
Entonces yo ya hice mi sectorización, ya hice mi sectorización partiendo de la normal tecnológica y de los datos contractuales, del plazo contractual. Ahora voy a revisar el metrado. Yo tengo estas partidas de control y voy a utilizar las mismas partidas de control para el metrado, ¿no? Tengo mis partidas de control, tengo el metrado total y comienzo a definir mi cuadrilla mínima. Tengo un operario, dos ayudantes que me hacen una jornada de 8 horas, 1.400 kilos. Entonces comienzo a definir rendimientos de mano de obra y yo digo, voy a trabajar con 36 unidades de producción. ¿Por qué 36? Acá está de la fórmula. 36 unidades de producción. Entonces divido el metrado total del proyecto entre 36 y me va a salir el metrado por proceso de cada una de las unidades de producción. Entonces yo tengo el rendimiento de mano de obra y comienzo a definir cuántas personas necesito por cada proceso. Y luego armo el cronograma en trenes de trabajo. ¿Qué información tengo aquí? Tengo las mismas partidas de control, solo que ya está sectorizado. La secuencia es la misma de la normal tecnológica, es la misma secuencia, el día 1, el día 2, ¿qué es lo que hago? Solo que esta vez le agrego los 36 sectores por proceso, o por partida de control, o por proceso. Entonces así determino yo el plazo total de mi proyecto. Ahora lo interesante de este ejercicio es que yo necesito, además del plazo sectorizado por unidad, por proceso, yo tengo el metrado diario que tengo que ejecutar por cada proceso, en cada unidad de producción, y tengo la cantidad de personas que finalmente me van a permitir preparar un histograma de mano de obra, ¿no? Que el día 1 tengo 2 personas, de aumenta a 4, 5, 12, 16, 18, 20, 22, 23, y así sucesivamente hasta que la obra va terminando, disminuye a 17, 17, 5 hasta que acaba la obra. Es así como se elabora un cronograma meta. Espero pues que les haya gustado el webinar del día de hoy.